Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con terminar ese tema, que lo dejamos abierto por supuesto, pero en cuanto a algunas pinceladas que quisiera completar de lo que estamos compartiendo sobre la importancia y el efecto cultural del movimiento cultural romántico. Y eso nos va a dar un camino en el bosque que nos va a llevar a los lienzos, al caballete del aire libre de Van Gogh, y hablar de Van Gogh y de su estética y de su cosmovisión, de su lectura crítica del arte francés de su época, y cómo Van Gogh, sin pensarlo ni buscarlo por supuesto, genera también un campo de ideas desde el arte que nos conduce después a las vanguardias artísticas fundamentales en la primera mitad del siglo XX, cuya influencia sigue presente entre nosotros a nivel del arte y también de cómo a veces se entiende u organiza la imagen publicitaria. Pero bueno, vamos a ir ordenándonos y avanzando de a poco en el sendero para tomar aire, para ver los paisajes nuevos que se nos abren y tratar de ir incorporando algo que nos enriquezca culturalmente. Para eso tenemos que recordar aquel momento del camino donde dejamos la última vez. Yo les hablé del romanticismo, donde el romanticismo es mucho más que el adjetivo romántico como sinónimo de sentimental. Esa es una visión totalmente un tanto limitada, superficial e infantil, sino que lo romántico alude a un sustantivo, movimiento cultural, que surge en la entraña de la madurez de la modernidad, que es la cultura occidental en la cual vivimos. Ese momento de madurez, recuerden, es el siglo XVIII, la Ilustración, de la cual hablamos, y yo también les mencionaba que un perfil del pensamiento racional moderno que aspira a una libertad intelectual es el músculo del pensamiento crítico, como camino hacia una gimnasia de emancipación mental. El pensamiento crítico analiza lo que entiende como un opuesto, un diferente, en su visión de las cosas, pero yo les decía, y aprovecho cuando puedo para hacérselos en la facultad también, que el genuino pensamiento crítico no es aquel que solo critica lo que entiende como opuesto y diferente, sino que el pensamiento crítico es aquel que se oxigena, se fortalece, se renueva y se sincera, construye a partir de sincerarse y partir de sí mismo. Es decir, el primer movimiento de un pensamiento crítico genuino no es la crítica de lo otro, que se entiende como diferente o equivocado, sino empezar por la autocrítica. Y la autocrítica del pensamiento crítico moderno creo que tiene en el romanticismo el ejemplo, porque la modernidad como proceso cultural, con la Ilustración, se emplaza en lo que entiende que es el conocimiento correcto que se funda en la alianza razón y ciencia, por lo tanto el dogmatismo religioso, la iglesia, la apelación a la fe, tienen que dar lugar a esa única forma de conocimiento. Lo que pasa por la razón, la lógica, la verificación, la comprobación, el conocimiento científico. Ahora, una vez que ese pensamiento racional, científico, kantiano, ilustrado, newtoniano, se configura, la modernidad puede ingresar en una nueva fase de autocomplacencia. Es decir, la verdad está por este lado, conocimiento racional y científico, no hay otra alternativa. No aceptamos una crítica o una duda que abra otra alternativa. Si eso ocurriera, la modernidad se vería lastrada, castrada, despojada del pensamiento crítico. Pero como la modernidad, digamos en el siglo XVIII y XIX, no pierde todavía ese poder, la modernidad se autocritica. Y cuando se autocritica, ¿qué surge? Lo que trae el pensamiento ilustrado, la razón, la ciencia, como llaves al conocimiento, es un camino innegable en su valor. No se lo puede dejar de lado, no se puede volver atrás. No se puede volver al dogma, a la fe,
someterse a lo que dicen los sacerdotes, no se puede volver atrás. Pero eso no significa que el conocimiento racional, lógico, científico, sea la única forma de entender la vida. Entonces, ahí es cuando empieza a actuar el ácido, la punta de lanza de la autocrítica de la modernidad. Si el camino de la razón ilustrada, la ciencia, es un camino correcto, que no podemos negar, eso no significa que no podemos postular aquello que queda fuera, lo que queda fuera de la razón y de la ciencia. Eso que queda fuera también tiene que ser cultivado, también tiene que ser experimentado. ¿Qué es lo que queda fuera de la razón y de la ciencia? El ser humano en su dimensión sensible, como ser sensitivo, como ser emocional, como ser también gobernado por algo que no se usa como palabra, lo va a hacer Freud, pero que ya está ahí, la dimensión inconsciente del ser humano, eso también es lo que queda afuera. Lo que queda afuera es el ser humano desde el instinto, desde los instintos, como fuente también de deseos. Toda esa dimensión sensitiva, instintiva, imaginativa del ser humano queda afuera del sujeto ser humano reducido a un observador racional científico de la vida. Entonces, como consecuencia de la aplicación del principio de la crítica, pero como autocrítica, surge una alternativa. Está la modernidad oficial, ilustrada, científica, y está la modernidad como contracultura, pero dentro de la propia modernidad. Otra opción dentro de lo moderno, que se contrapone al ilustrado, el romanticismo. Y el romanticismo, recuerden, como movimiento cultural, se construye desde el arte y desde una filosofía de la naturaleza. Por eso que ninguno de los dos niveles tiene que ser obviado. Cuando hablamos de la génesis desde el arte, del romanticismo, yo entiendo que ahí les propuse entender qué trae de nuevo y por lo tanto de moderno. Recuerden que la cultura moderna es la que busca continuamente lo nuevo, la renovación, la innovación. Por eso que vivimos hoy en una cultura moderna y globalizada, porque lo nuevo se lo busca constantemente como innovación tecnológica y a un ritmo de velocidad cada vez más grande. Y en el momento de la cultura occidental que estamos hablando, esa búsqueda de lo nuevo tiene que ver con renovar el arte. Y ahí está una de las fuentes del romanticismo. En una síntesis, recuerden, el romanticismo se construye, se autocomprende desde su diferencia crítica ante el arte anterior. El arte de la ilustración. El arte que la ilustración celebra, que expresa sus ideales, su visión del mundo. El arte neoclásico. Santiago David, como el pintor de la Revolución Francesa, Canova, Augusto Canova, como el escultor del arte neoclásico, y la estética del arte neoclásico, yo creo que se los precisé, es el primer caso en la modernidad donde el arte no se estudia en talleres como si fuera un oficio, sino que se estudia como una disciplina académica. En las academias de bellas artes, que en el siglo XVIII surgen, creadas y financiadas por los reyes, por la aristocracia y también apoyadas por el clero. Entonces, en ese arte académico se forja la estética neoclásica, que es un arte reglado, es decir, un arte bajo reglas. Para que una obra sea aceptada como artística, el artista no puede entregarse a su libre creatividad, a su espontaneidad. Tiene que aprender reglas académicas y después reproducirlas, aplicarlas para hacer una pintura, para hacer una composición musical, para hacer un poema. Por lo tanto, el lugar del artista en lo neoclásico es un tanto un lugar pasivo donde aplica estas reglas para reflejar, como si fuera un espejo, un modelo exterior que reproduce en la pintura un modelo exterior, que puede ser la naturaleza, una escena cortesana o temas que vienen de la historia o de la literatura, mediado por grandes obras. Entonces, la imaginación está controlada
no es libre en el artista neoclásico. Su pincelada tiene que estar mediada por el cálculo del artista, donde va pensando, esta es la forma correcta de pensar, y esto otro que se me ocurre no es relevante, lo tengo que dejar de lado. Bien, el arte romántico, dentro de la cultura romántica, surge como un reclamo de libertad en la creación artística. Entonces el romántico rechaza el arte académico, el arte bajo reglas, y reclama que el origen de la obra de arte no sea ahora un modelo exterior que se imita, sino que sea el propio mundo interior, la propia interioridad del sujeto. Esto es una expresión un poco conceptual y abstracta, pero ¿qué significa la interioridad del sujeto? Significa el mundo de las imágenes imaginativas, la fantasía, la imaginación, las evocaciones, las ocurrencias que surgen en una mente, en parte inconsciente, que al artista romántico se le puede aparecer, por ejemplo, los sueños. Por eso que los sueños son un acceso a un inconsciente que Freud después va a construir en un sistema psicoanalítico con una dimensión clínica para encontrar las causas del sufrimiento. Ese mundo inconsciente, cuyas puertas se abren por la llave de los sueños, es el que deja aflorar una dimensión de fantasía, una percepción alógica del mundo que se manifiesta por la poesía, por la fantasía literaria, por la imaginación pictórica. Entonces, el origen de la obra de arte ahora no está en un modelo exterior que se imita, sino que está en la fecundidad creativa del alma, la mente, el interior del sujeto. Y entonces, en el romanticismo, el lugar del sujeto empieza a cambiar. Y esta es una idea que es importante tenerla clara, porque nos va a ir llevando como si fuera una red en el mar hacia la bahía, donde finalmente van a aparecer las vanguardias artísticas en la primera mitad del siglo XX. Es decir, el sujeto, el ser humano, la persona, el artista neoclásico, el sujeto creativo, el sujeto artístico en el neoclásico actuaba, creo que se lo dije en algún momento, como un espejo, imagen metafórica. Es un sujeto pasivo que debe reflejar un mundo que se le da aplicando reglas. El lugar nuevo del sujeto en el arte romántico, en la mentalidad cultural romántica, es un sujeto proactivo, ya no es imitativo, pasivo. Esto en Kant a su manera ya estaba. Cuando Kant, recuerden, decía, el mundo en el cual habitamos, tridimensional, donde la ciencia descubre leyes y elabora conocimiento, este mundo físico tridimensional no es necesariamente la realidad, sino que es el mundo que nuestra mente construye. El sujeto de conocimiento es activo en la modernidad, y Kant lo dice. Ahora, el romanticismo continúa el rol activo del sujeto, pero desde la creación artística, no desde la creación de un mundo de leyes que la ciencia estudia. Entonces, el sujeto es proactivo, porque del interior del sujeto surge la obra, y el sujeto además es activo en la decisión de liberarse de las antiguas reglas del mundo académico. Por eso que el sujeto activo del arte romántico es también un revigorizado reclamo de libertad. Libertad respecto a la tradición, libertad respecto a las reglas, respecto a las normas que antes regulaban el arte. Libertad para la libre expresión del artista. Expresión. Una de las grandes vanguardias, que en su momento veremos, es el expresionismo. Y la expresión que surge en la estética romántica alude que en su rol activo y libre, el artista romántico reclama expresar, sacar de adentro hacia afuera libremente todo lo que bulle como imaginativo, como creativo dentro de su mundo interior. El arte romántico es la libertad de la expresión. Y esa libertad de la expresión se va a radicalizar y diversificar con las vanguardias artísticas
que en su momento veremos. Entonces, el arte romántico fortalece el rol activo del sujeto. En cuanto a la estética romántica, las consecuencias son, por ejemplo, en el periodo neoclásico vos hacías poesía. Para que esa poesía fuera aceptada como una poesía culta, como una poesía artística por tu contexto social, esa poesía tenía que estar reglada bajo reglas. ¿Y en qué consistían esas reglas? La métrica, que en algún momento perdido ya a lo lejos en el secundario todavía se explicaba. La regla, ¿se acuerdan la cantidad de versos para que hubiera consonancia, rima y demás? Eso estaba en las artes poéticas, que fijaban las distintas formas de métrica, de combinación de tal cantidad de sílabas con otras en los versos para provocar ese efecto. La consecuencia de la liberación expresiva en poesía del arte romántico es la aparición del verso libre. El artista romántico ya no está calculando la cantidad de sílabas y buscando que sean consonantes entre sí para provocar un sonido armónico. Ahora deja que libremente fluya la prosa. Y la prosa del verso libre termina siendo, en definitiva, prosa libre, prosa artística. Una prosa que se combina con la poesía. Ese es uno de los aportes en la innovación de la expresión escrita por parte del romanticismo. En cuanto a la pintura en el neoclasicismo, ¿cómo era? ¿Por qué se llamaba neoclásico? Bueno, lo hemos visto, lo hemos desandado esta cuestión. Lo clásico es una herencia fundacional de la cultura occidental a nivel del legado griego. Cuando hablamos de lo clásico, hablamos de la cultura griega clásica, de forma más extensa la cultura greco-romana, como lo clásico, desde lo cual es uno de los pilares de lo occidental, y dentro de lo clásico artístico hablamos del arte clásico griego, el arte de la escultura, la simetría, la armonía, la proporción que esos escultores encabezados por Fidias en el siglo V a.C. apelaban a un código numérico para que cada parte del cuerpo tuviera una medida. Y el efecto de esas medidas, ordenamiento matemático, daba como impacto estético en el espectador una sensación de un cuerpo armónico, armonioso, apolíneo, atlético. Ese es el cuerpo clásico que sigue poblando muchas salas en los museos actualmente, como ustedes saben. Es como un reciclado, ¿no? El modernismo. Bueno, sí, porque nada surge de la nada. Entonces cada proceso cultural no se inventa totalmente de sí, sino que recicla, transforma. Sí, eso es así. La posmodernidad va a pensar específicamente ese proceso, también de reciclado, como vos lo llamás. La modernidad no es totalmente un reciclado en el sentido que introduce algunas novedades también. Por ejemplo, la transformación económica, la alianza del conocimiento con la ciencia, como forma única de conocimiento. Abreva las fuentes. Es una síntesis entre lo nuevo y el reciclado de lo heredado. Y dentro de lo heredado está el arte clásico griego. ¿Cuándo lo toma la modernidad? Miguel Ángel, David, Renacimiento. La divina proporción de Leonardo. Exactamente. Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Florencia, la cabeza Roma. 8 veces el cuerpo, creo que. Exactamente. El hombre de Vitruvio. Exactamente, el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, que era un arquitecto romano del siglo IV después de Cristo, es el modelo supuesto de las medidas correctas del cuerpo humano. Leonardo después va a cuestionar eso y va a buscar las nuevas medidas supuestamente correctas del cuerpo y va a hacer el famoso estudio que redunda en el hombre dentro del círculo y del cuadrado, que es un famoso dibujo de 1510 de Leonardo que está en la Academia de Ciencias, la Academia de Artes de Venecia. Lo clásico se reintroduce en la modernidad por el Renacimiento, primero, y después da lugar al manierismo, al barroco. El barroco se termina por agotar con el rococó, que es como una parodia del barroco. Y ustedes saben, en el arte, cada nuevo estilo es una respuesta al anterior. Es un reclamo de renovación. Entonces, cuando el barroco se debilita por el rococó, la respuesta regeneradora del arte es volver a lo clásico. Y ahí está el neoclásico. El neoclásico
del siglo XVIII. Y esa pintura neoclásica, en su composición, ¿cómo se manifiesta? Bueno, si es neoclásica, la pintura se basa en el equilibrio, la proporción, el primer plano, el segundo plano, un ángulo, una línea de fuga, de perspectiva, además de los temas, muchas veces de la propia cultura clásica. La pintura romántica, así como la poesía, estalla la poesía métrica, arreglada, neoclásica con el romanticismo, la pintura neoclásica también estalla. Ahora la pintura no tiene tanto obsesión por el equilibrio, la simetría, que también es algo inmóvil, sino que Eugenio Delacroix, que es el pintor por excelencia del romanticismo en su primera fase a comienzos del siglo XIX, desplaza el eje. En la pintura, más que el equilibrio, la simetría, la proporción y la perspectiva, lo que importa es la intensidad expresiva del color. No sé si esto les había hablado. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. El romanticismo continúa la liberación del color que empezaron los venecianos. Eso habíamos hablado, ¿verdad? Esa cuestión es muy importante, porque otra de las formas de ingresar a las vanguardias y todo su efecto cultural, ya en el siglo XX, es atender a cómo se llega de una pintura que te representa figuras que podemos ver a una pintura no figurativa o abstracta. Y la cuestión del color es muy importante en esto. Por ahora vean, en la pintura clásica, florentina, romana, el color es más un accidente de una forma que primero se dibuja y después se pinta. Ya en lo veneciano, el color empieza a equilibrar su importancia. Es importante el rigor geométrico del dibujo y al color se le pone un plano más o menos de igualdad, porque el color ya tiene como cierta autonomía, cierta sensualidad, cierto peso propio. En el Tintoretto, por ejemplo, y en los otros. Ahora, en el romanticismo, el color empieza a ganar de a poco una importancia quizás mayor al dibujo, a la forma. Y después les voy a hablar de un movimiento que es el movimiento de transición entre el arte del siglo XIX y el XX, que es el fauvismo, donde el color va a imponerse totalmente sobre la forma, y esa es la puerta de entrada al arte abstracto de Kandinsky, de Mondrian o de Malevich, ya en el siglo XX. Entonces, vayamos tranquilamente. Este aspecto del romanticismo, la liberación del color, habla de la liberación del sujeto artístico, se libera de las reglas anteriores, pero también, recuerden, la liberación del color es porque en la filosofía sobre el ser humano, del romanticismo, el ser humano, la antropología filosófica del romanticismo, dicho más técnicamente, su visión del ser humano, esto quizás no lo destacamos tanto, ahora es oportuno. En la Ilustración, ¿qué es el ser humano? Es básicamente un ser racional, que elabora un conocimiento teórico y práctico sobre sí mismo y sobre el mundo, para cambiarlo. Es un poco tomar aquella definición de Aristóteles en los comienzos, de que el ser humano es básicamente un animal racional y político también. El Tratado de las Pasiones de Descartes, en el siglo XVII, hace hincapié en que el ser humano es razón. No puede negar las pasiones que surgen de los instintos, no puede negar su existencia, pero tiene que estar bajo control, la represión de los instintos respecto a la razón. Por otro lado, en la Ilustración, el ser humano es básicamente razón, tiene que reprimir los instintos, y por otro lado, esto significa que el ser humano está dividido entre lo racional, facultad de análisis, conocimiento, lo verdadero, lo pasional, lo instintivo, lo biológico, una dimensión secundaria que no se puede negar, porque al cuerpo no se lo puede negar, pero que no define lo que es el ser humano. Y por lo tanto, si el ser humano se define por la razón, está dividido respecto a lo que no es racional, está dividido entre razón e instinto. Y un sujeto dividido, va a decir el romanticismo, un sujeto dividido que no desarrolla todas sus facultades es un sujeto fragmentado. Y un sujeto fragmentado es un sujeto debilitado, es un sujeto empobrecido, es un sujeto de una enfermedad que le impide la salud
antropológica. La salud del ser humano es cuando logra un equilibrio entre lo que tiene de racional y lo que tiene de emocional. Entre lo que tiene de arma lógica, para argumentar, explicar, entender, y la dimensión de lo alógico, lo intuitivo, no lógico, que existe en el ser humano. El romanticismo es un reclamo de superación del dualismo, el ser humano dividido en dos, razón por un lado, emoción por el otro, buscando una síntesis, una reintegración, una reunificación, una reconciliación entre la razón en nosotros y la imaginación. Eso después lo va a retomar uno de los grandes teóricos de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX, que es Marcuse, que buena parte de su pensamiento gira en torno a esta reconciliación entre razón, emoción e intuición. El romanticismo, entonces, frente a la antropología, ser humano dividido, fragmentado, busca el ser humano reunificado. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, en este volver a un ser humano unificado, uno de los modelos inspiradores es el concepto de educación de la Grecia antigua, su paideia o educación. Porque los griegos, Platón mucho habló de esto o escribió, cómo el griego se educaba, otro modelo del ateniense, no del espartano, el modelo del ateniense, que es el modelo arquetípico de los griegos. ¿Cómo se educaba un ciudadano ateniense? Ustedes saben que con un trasfondo de sociedad esclavista, ¿no? Detrás. ¿Cómo se formaba el ciudadano ateniense? ¿Solo privilegiaba la razón o solo privilegiaba los tambores exaltados que llaman a la guerra y su vigor físico para combatir? No, el ateniense buscaba desarrollar equilibradamente la razón, el coraje y la fuerza militar y la sutileza del arte. El ateniense buscaba un concepto de paideia, de educación integral. De ahí viene la expresión latina que un poco evoca esto, cuerpo sano, mente sana, como ustedes saben. Pero el trasfondo profundo de esto es un concepto unificado del ser humano. El ser humano debe educarse en un equilibrio entre el elemento mental y el elemento corporal. Por eso que los espartanos, que fueron los enemigos históricos de los atenienses, la guerra del Peloponeso, la guerra civil, en el siglo V a.C., los espartanos eran lo contrario. Los espartanos se educaban principalmente en las artes de la guerra, en la preparación del cuerpo para la guerra, siendo muy niños. Por la AOG, todo un sistema de educación que ahora no voy a recrear, que es muy interesante lo que pasaban los niños o jóvenes espartanos. Y el resultado era efectivamente ciudadanos guerreros muy duros, efectivamente, aunque no invencibles. Los espartanos van a ser vencidos en varias ocasiones. Ahora, los espartanos siempre veían con cierto desprecio a los atenienses. Estos que hablan de cosas filosóficas, que hacen discursos largos, que no se entienden bien, estos que crean esas cuestiones, cuerpos desnudos, todo eso, siempre los espartanos hablaban con incomprensión y con de forma despectiva respecto a los atenienses. ¿Por qué perdían tanto tiempo en estas cuestiones floridas de los discursos, de hablar y hablar filosóficamente y en cuestiones artísticas y no se dedicaban a lo único que importa, que es prepararse para la guerra? Ahí está la diferencia ateniense, la educación equilibrada que integra todas las facultades, dicho sencillamente la mente y el cuerpo. El romanticismo se inspira en la paideia griega. Hay que reunificar al ser humano. El ser humano no solo es razón, no solo es capacidad práctica, es decir, lo es y debe cultivar eso, pero no solo eso. También debe cultivar la otra dimensión, la dimensión emocional, intuitiva, un concepto unificado del ser humano. Ese concepto de unificación del ser humano es individual, pero también es colectivo, también es social. Y ahí se desprende como una ramificación otro aspecto del romanticismo. El romanticismo fue un nuevo concepto del arte, fue una reivindicación del rol creativo, activo del sujeto, fue una recuperación de la imaginación, la fantasía, y también el romanticismo fue social. El romanticismo social es la matriz del socialismo. El socialismo, en su primera fase, de Saint-Simon, llamado socialismo utópico, y de Fourier, que era otro socialista utópico que había creado un modelo de vida, de vivienda, los falasterios. Ese socialismo utópico después va a ser criticado por Marx, que quiere un poco después
abrir el camino para ver a Marx y también a Nietzsche, hoy es otro de los propósitos. Después Marx va a criticar el socialismo utópico porque es muy romántico, habla demasiado de humanismo, comunidad, cooperación, pero no afronta que para eso sea necesario hay que tener una dimensión de praxis, de energía revolucionaria que enfrente el orden instituido. Pero el romanticismo social es un legado importante porque intentó recuperar la cooperación como algo que acerca a una dimensión perdida bajo la mirada romántica de la organización social. Los románticos ya observan que la sociedad moderna está atravesada por lo que se llama modernización social. Esto significa el desarrollo industrial a través del capitalismo, por las revoluciones industriales en el siglo XVIII, siglo XIX. Y el romanticismo observa el tipo de mentalidad que surge de una sociedad que se industrializa, se hace cada vez más urbana, con fábricas, y capitalista. ¿Cuál es el resultado? Un tipo de mentalidad donde lo que importa es el principio de la utilidad, el principio de lo práctico, la acumulación de ganancias. Saberes prácticos que llevan a un pragmatismo, a un materialismo y a un individualismo y a un egoísmo donde el individuo vela por usar una inteligencia del cálculo para calcular los mejores medios para enriquecerse, triunfar en materia económica. La sociedad que así emerge para la mirada romántica es una sociedad pragmática, materialista, vacía espiritualmente y signada por el atomismo social. ¿Qué es esto? Atomismo social. La sociedad cada uno de los individuos en la sociedad son como átomos que constituyen la sociedad, pero esos átomos fluyen en un vacío donde no hay contacto, no hay verdadero contacto, no hay verdadero encuentro con los otros individuos. Sueltos. Claro, exactamente, en la perspectiva de la física, ¿no? Están los átomos, un vacío que nos separa, no hay verdadera comunicación, no hay verdadera comunidad, hay una coexistencia de los átomos individuales separados que solo acepta la coexistencia por la necesidad de que el otro me dé cosas que yo no puedo producir o no puedo generar y que necesito. Es decir, la cuestión de la utilidad y la conveniencia es el único pegamento que le da integración a los individuos en la sociedad. Y el resultado de esa sociedad ligada por lazos exteriores superficiales de utilidad, de conveniencia, es una sociedad para la mirada romántica carente de espiritualidad, que integre, que haga sentir parte a los individuos de un mismo, de una comunidad, justamente. Es decir, el romanticismo observa que la sociedad moderna, burguesa, individualista, industrialista, modernizada, es una sociedad en la que se rompen los lazos de cohesión social que estaban, por ejemplo, en la Edad Media, donde lo que mantenía esa mayor integración o cohesión era la religión. En la modernidad la religión se concentra en la Iglesia católica, su variante protestante, que no se resigna a perder la influencia y que lucha por mantener esa influencia en la alianza con los reyes absolutistas, con las monarquías absolutas. Pero eso va a empezar a ingresar a un colapso final con la Revolución Francesa. Y todo lo que lentamente se va dando después, la secularización definitiva e irreversible del mundo moderno. Hay otro tema para otro momento, que es cómo la secularización puede ocultar una forma de reciclamiento de la teología que sigue estando presente. Eso es alguna de las ideas que yo uso cuando doy curso de geopolítica o de relaciones internacionales. Si a alguno le interesa, ahora voy a empezar otro de vuelta el martes que viene. Esa es una de las ideas que usamos para ir más allá de las coyunturas periodísticas y las descripciones de lo que está pasando. La modernidad se deprecia de la secularización. Lo secular es un mundo regido solo por lo humano, sin la influencia de lo divino teológico. Pero esa es una apariencia. Detrás de eso, la sociedad moderna sigue siendo teológica, en muchos casos.
Y eso lo podemos ver por la actitud, la forma de interpretar las relaciones internacionales y la búsqueda de sus intereses geopolíticos por parte de algunas naciones. Yo escribí ya varios textos sobre eso, que me parece que son bastante claros. Entonces, digamos, desde la percepción del imaginario moderno, de cómo la modernidad se percibe a sí misma, la modernidad es el triunfo de lo secular respecto a lo religioso teológico. La Iglesia, por su parte, decíamos, no se resigna a perder influencia, y ahí se da esa batalla cultural entre el mundo religioso. Una de sus herramientas van a ser las encíclicas de los papas, para intentar, como ahora la última encíclica de este papa, vieron respecto a la inteligencia artificial, todavía no lo leí, entonces no digo nada, pero yo ya lo voy a hacer. El camino por donde va la sociedad civil, secular, laica y demás. Entonces, en ese contexto, en el siglo XIX, el romanticismo observa que la sociedad moderna secular genera individualismo, ausencia de comunidad. El romanticismo social son estrategias para recuperar, aún dentro de una estructura capitalista innegable y sin punto atrás, aún en ese mundo capitalista, el socialismo romántico busca cómo se puede generar tejidos alternativos de cooperación, de comunidad, aunque no puedan suplantar la falta de comunidad a nivel colectivo de la sociedad. Bueno, esto va a ser insuficiente para el marxismo y es parte de la crítica marxista al socialismo. El propósito no es encontrar un espacio, un nicho donde vivir en comunidad mientras que la sociedad sigue en sus lazos de individualismo y para el marxismo, diferencia de clases entre los que conservan el poder y los que trabajan para ese poder, sino que hay que ir mucho más allá. Ya lo veremos con el fenómeno cultural del marxismo. Y el romanticismo social va a tener Víctor Hugo, además de Saint-Simon, y otros que van a buscar un cooperativismo que se va a expandir también a América. Y la otra fase del romanticismo, a ver, voy a elegir una porque si no se nos va a ir todo el encuentro. Otra fase del romanticismo que creo que tengo que comentarles, y creo que no lo hice la vez anterior, o quizás me equivoque porque yo no volví a escuchar lo dicho, es la diferencia entre lo que es la estética romántica como modelo filosófico, visión del mundo desde el arte romántico, que es lo sublime, en contraposición con la estética de lo bello. ¿De eso ustedes recuerdan si hablamos? ¿No? Bueno, esto es algo que tenemos que incorporar porque es muy troncal de la dimensión cultural del romanticismo y que va a generar una influencia artística hasta hoy. Kant, tenemos que volver a Kant. Hemos hablado de Kant en varios momentos, ¿no? Bueno, imagina ahora de vuelta al joven Kant. Era un muchacho muy intelectual, muy disciplinado, muy austero, que vivía ahí en Königsberg, que hoy es Kaliningrado, que es un corredor en el norte de Polonia bajo dominio ruso, al lado del mar Báltico. Tienen que imaginarse a el estudioso joven Kant pensando en muchas cosas que podría recordar pero que no es ahora el caso. Y una de las áreas de interés ya del joven Kant, que después va a continuar en su madurez, es la estética. Entonces él escribe un ensayo juvenil sobre lo bello y lo sublime. Sobre lo bello y lo sublime. ¿Qué es lo bello? Él lo expresa metafóricamente, voy a recurrir a eso para una comunicación rápida y directa y para seguir, ¿no? ¿Qué es lo bello? Va a decir el joven Kant. Es el día. ¿Qué es la noche? Lo sublime. Es la noche. ¿Pero qué significa esto? Lo bello es lo bello clásico. Lo hemos venido mencionando. ¿Qué es la belleza clásica? Es un patrón de belleza que sigue estando en nosotros, desde un inconsciente colectivo. No hace falta que lo pensemos. Pero muchas veces cuando nosotros decimos, tal persona es bella, tal cosa es bella, hay una mediación inconsciente que percibe como bello algo que responde a ciertas características. ¿Y cuáles son esas características? La belleza clásica. La armonía, la simetría, la proporción y demás. Eso es lo bello. Ahora, ¿por qué relacionarlo con el día?
porque para acceder a esa belleza clásica es necesaria la claridad, la visibilidad que da la luz del día. Es decir, el ojo debe ver la forma armónica, que va a llamar bella, de esta belleza clásica apolínea, digamos, ¿no? Ya después, cuando hablemos de Nietzsche, vamos a volver a esto de Apolinio, qué es esto del bien de Apolinio y lo que él le confronta a lo dionisíaco, ya lo vamos a ver. Es algo muy, muy esencial también. Por ahora creo que se entiende. Apolinio, sinónimo de lo proporcionado, la belleza clásica, en el día, en lo que se ve, bajo la luz. Bien. Ahora, ¿por qué lo sublime se identifica con la noche? Porque lo sublime, que es el estadio artístico más elevado para el romanticismo, lo sublime es lo que surge cuando el ojo no ve las formas. No, muy bien. Cuando el ojo no ve las formas. Cuando no ve las formas, cuando no hay luz, no hay claridad, no hay día, en la noche. Piensa si quiere más todavía en una noche cerrada sin luna llena o en cuarto menguante, en una noche completa. En esa noche, realmente, el manto de oscuridad borronea, disuelve las formas. No vemos las formas. ¿Qué es lo que vemos entonces? Una suerte de vacío informe, sin formas. Y algo que no tiene forma, tampoco tiene límite. Algo que no tiene forma, no tiene límite. Por lo tanto, la oscuridad que se ve en esa noche es una oscuridad ilimitada, sin límite. Lo sublime es la experiencia, por un lado, de un placer artístico al percibir un tipo de realidad que se la percibe sin límite y sin forma, ilimitada. Ejemplos. El propio joven Kanda. Volvamos a la noche sin luna llena. Sí, tiene los pequeños puntos titilantes de las estrellas, sí. Pero esa humildad del centelleo remoto de las estrellas no alcanza a rebatir el poder mayor del oscuro, de la noche. Y esa oscuridad de la noche remite a algo lejano, sin límite, ilimitado, infinito, infinito. Lo que no tiene límites es algo no limitado por una definición. Lo infinito es lo que no tiene algo que lo defina, que lo reduzca a una forma limitada. Es infinito. No tiene fin, no tiene límite. Es ilimitado, lo infinito. Bueno, cuando percibimos algo ilimitado, el ser humano, la emoción artística eleva al ser humano. Queda deslumbrado, obnubilado por algo sublime, artísticamente poderoso, que es algo que no tiene límite. Por otro lado, esa sensación de lo ilimitado puede surgir también por la intensidad. Por una intensidad que cuando se la vive hace olvidar las formas, los límites. El tercer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, un momento que todos conocemos, el estallido coral del himno de la alegría. Bien. Se hace difícil resistir contextualizárselo mínimamente, donde Beethoven fue el que dirigió la orquesta en su estreno en Viena, un Beethoven ya sordo y que tenía el público detrás. Hay una película de Ed Harris que recrea toda esta cuestión de Beethoven, Copy Beethoven creo que se llama, si no recuerdo mal, Copy Beethoven creo que se llama. Es recomendable. Ahí se ve toda esta cuestión del estreno de la novena sinfonía, ¿no? El himno de la alegría se basa en el poema de Schiller, que canta bienaventurado aquel que puede ser hermano de un hermano. Es algo que está en eco con los ideales de fraternidad de la Revolución Francesa, pero también con la celebración de algo muy raro, aunque se hable mucho en esta época de amigos. ¿Cuántos amigos tengo en el Facebook y todo eso? Ustedes saben que todo eso es falso. Muy poca gente tiene la suerte de tener un amigo real, aunque sea uno en la vida. Los otros son conocidos, amistosos, conocidos amistosos. Bien, entonces el himno de la alegría celebra eso, la hermandad, la amistad verdadera, que es una forma de hermandad. Y cuando lo hace, ustedes saben, el coro estalla. Y en ese estallido hay un éxtasis musical. Y en ese éxtasis la conciencia ya no percibe esto diferente de esto, esta forma diferente de la otra, cada forma limitada, percibe una emoción ilimitada, un éxtasis musical que lo eleva
algo que como es ilimitado, es una experiencia también sublime. Lo sublime musical, por el coro de Beethoven. Y también lo sublime se puede manifestar, les voy a dar un ejemplo más, porque creo que ya no es necesario avanzar mucho más, aunque se podría dar más niveles todavía a lo sublime. Darwin, ¿ustedes acuerdan que Darwin dio la vuelta al mundo en un velero, en un crucero, en un barco militar científico británico? Ese barco era el Beagle. Sí, vino acá. Exactamente, por eso el canal Beagle. Y hay un monte en Santa Cruz, una montaña muy famosa, Fitzroy, que era el capitán del Beagle. Durante 5 años, Darwin habitó el Beagle y fue elaborando, recolectando observaciones como naturalista y finalmente le dio forma a la teoría de la evolución, que no tenemos que olvidarla de modo alguno. Esa teoría empezó a sugerirse en la Patagonia Argentina. La teoría de que los seres vivos no repiten desde una inmovilidad, una organización anatómica en el tiempo, sino que los seres vivos evolucionan, lo cual significa que se transforman, cambian. Y esos cambios tienen como propósito la mejor adaptación al medio ambiente, desde la idea de la supervivencia del más apto. Punto. No podemos avanzar sobre la teoría de la evolución y su concepto como tal. Pero sí decir que esto empezó a cuajarse en un Darwin que visita Argentina, estuvo en el Paraná, estuvo en el Río de la Plata, lo conoció a Rosas, y en su diario de viajes, el diario de viajes de Darwin, de este viaje fundamental del Beagle, ahí él narra cuando se encontró con Rosas. Y de forma muy perspicaz, Darwin decía: Rosas es un tipo al cual hay que temerle cuando sonríe, cuando hace chistes. Él lo captó rápidamente, ¿no? Se encontró con un Rosas rodeado por su famoso círculo, ¿se acuerdan de bufones? Sí, claro. Donde los bufones tenían que manejar mucho tacto, ¿no? Para que no se diera cuenta si le estaban haciendo una crítica, ¿no? Y después de este encuentro curioso con Rosas, viaja a la Patagonia. Creo que llega a Puerto Deseado, Puerto San Julián, actuales, ¿no? Y ahí, en el diario, famosamente, él describe el impacto en su sensibilidad de la contemplación de la estepa patagónica. Ustedes seguramente han estado en la Patagonia, no sé si alguno tiene origen patagónico, ¿sí? Hay dos posibilidades: verla a nivel de superficie o verla desde arriba. Si uno ve arriba, desde arriba la estepa, uno se da cuenta que eso estuvo bajo agua, como efectivamente ocurrió. Sí, claro. Si uno lo ve a nivel del suelo, que es un poco lo de Darwin, ¿no? La estepa patagónica da una sensación de homogeneidad estremecedora. Es una línea plana donde no hay diferencias por montañas o vegetación que rompan esa... Una meseta. Es una meseta. La Pampa también generaba ese efecto en el siglo XIX. Pero ahora ustedes, si van por encima en avión de la Pampa, van a ver que está toda dividida en propiedades, en estancias. Ha perdido totalmente la unidad que el gaucho conoció o cabalgó en su momento. Entonces, la Patagonia daba esa sensación de total homogeneidad. Y esa homogeneidad lo estremeció a Darwin. Miren que Darwin recorrió la vuelta con ojos de naturalista, es decir, muy atento a los paisajes, cosa que el viajero actual no le interesa. Va con avión de un lugar a otro, la naturaleza, las playas, lo sumo, pero en general es indiferente. Ahora, acá estamos frente a un naturalista. Buscaba entender las diferencias geográficas, los paisajes. Vio mucho diferencias geográficas. Y cuando llega a la Patagonia, Darwin dice en el diario de viaje: yo ya he recorrido, visto muchos paisajes, los más relevantes quizás del planeta. Ninguno me ha sorprendido tanto como este, como el paisaje patagónico, porque parecería que acá hay una presencia no solo física, sino también metafísica, porque esa estepa que se pierde en la lejanía, en una homogeneidad completa, parecería sugerir como que lo infinito, lo que no tiene límites, se hace presente en la tierra patagónica. Y entonces la contemplación del paisaje patagónico invita a esa percepción sublime de lo infinito.
Y eso es como una anticipación de esta experiencia romántica. Ahora, el ejemplo de la estepa patagónica tiene otros ejemplos. La propia estepa siberiana, lo que era la pampa, hasta fines quizás del siglo XIX. Lo que es el mar, en alta mar, la contemplación del mar inmenso, que sugiere algo también. Nosotros sabemos que tiene un límite, pero como Moby Dick se lo puede dar bastante con esos marinos que se subían hasta lo alto de la cofa, que era el carajo, hasta lo alto de la mástil. Moby Dick, lectura muy recomendable, muy profundo, Melville. Ahí hay un capítulo, si no me equivoco, 47, en el cual él narra como un marino se le da la misión de ver, tenían que observar toda la amplitud marina para ver si aparecía alguna ballena. Era un buque ballenero, ¿no? El Pequot, en el que iba el capitán Ahab. Y a veces podían pasar horas y horas que no aparecía ninguna ballena, o quizás no aparecía una ballena en esa jornada que tenía el marino. Entonces las horas iban pasando, iba contemplando el mar, y de a poco se iba mimetizando. Se iba rompiendo la distancia entre el sujeto y lo observado. Y el sujeto se iba como embulliendo, se iba fundiendo con lo observado. Y en ese momento en que el marino se sentía parte del mar, ahí Melville lo narra como una experiencia de lo sublime. Ya no es un marino humilde ahí, en una estructura precaria de madera, recorrida por los vientos, sino que percibe el mar como si fuera una extensión de sí misma, o él como si fuera una extensión del mar. Y ahí percibe algo poderoso, no humano, sin límites. Es una experiencia de lo sublime, por la contemplación del mar. Moby Dick, ténganlo muy en cuenta. Si quieren podemos hacer más comentarios en su momento de Moby Dick. Ahora, yo también les menciono estos ejemplos de lo paisajístico, que remite a algo ilimitado, que lleva a lo sublime, romántico, porque también ahí quiero hacer una conexión con uno de los textos que les había enviado, que era de Hobson y Sarmiento. No sé si lo vieron, pero ahí, si lo ven, ahí lo van a encontrar. Es una conferencia que di hace mucho tiempo, es muy coloquial, es muy amable, entiendo. Y ahora nos permite recordar un personaje que desde que lo conocí, creo que lo conocí a través de Borges, es un personaje extraordinario. William Henry Hobson o Guillermo Enrique Hobson, personaje de origen norteamericano. Sus padres eran norteamericanos, vinieron como inmigrantes a Río de la Plata. Siendo muy niño se estableció en una pampa que no es la de ahora, en la pampa ilimitada, en las afueras de lo que ahora es el conurbano, ¿no? Que hay que imaginarlo totalmente salvaje, digamos, ¿no? En Florencio Varela. En Florencio Varela se conserva la casa de los primeros años de la vida de Hobson. Yo estuve hace mucho tiempo. Había ido con un amigo, no había ido con Laura, me acuerdo, que tenía auto y le interesa también la ecología y todo eso. Y ahí está la casa de Hobson. Hay como un lugar donde Favaloro fue a dar una conferencia a propósito de Hobson, la naturaleza como un valor edificante y demás. Y es un parque ecológico mantenido hasta donde sé por el gobierno japonés. Ustedes dirán por qué. Bueno, ahora brevemente se los voy a decir, ¿no? Hobson, quiero darle una pincelada porque podría ocupar todo el encuentro, pero Hobson tuvo la influencia de su madre, sin ninguna duda, ¿no? Que era una mujer culta, que trajo un montón de libros de Estados Unidos, una mujer sensible. Y quizás la madre tuvo mucho que ver también, ¿no? Además de lo que él traía, ¿no? Siendo muy niño, Hobson quedaba arrobado, inmóvil, contemplando durante mucho tiempo la naturaleza. No jugaba como los otros niños. Entonces la madre un poco le pregunta, ¿y por qué vos siempre estás así mirando tanto tiempo la naturaleza? Y el niño Hobson, hay que imaginarse un niño diciéndole, quiero escuchar el canto de las aves, quiero entender el lenguaje de las aves. Y si me muevo, van a dejar de cantar. Entonces, ahí empezó el naturalista, que va a ser también un poeta, por su forma de expresarse. Hobson después crece, contrae una enfermedad que le va a durar, enfermedad pulmonar, que le va a durar toda la vida. Y cuando tiene 31 años, creo que cuando todavía sí está el gobierno de Rosas, quizás por falta de éxito económico de los padres o también un clima que era cada vez más cargado a nivel de violencia política, Hobson deja Argentina con su familia y se va a Inglaterra.
y va a vivir en Inglaterra hasta 1922, que si no recuerdo mal ahora es cuando muere, ya con más de 80 años. Y cuando Hobson va a Inglaterra, Hobson había nacido con las dos lenguas, ustedes entienden, ¿no? Por los padres aprendió inglés y acá tenía las dos lenguas, el inglés y el español. Ahora, cuando va a Inglaterra, su obra escrita se va a desarrollar, no cuando estuvo acá. Y alguno podría pensar, bueno, va a escribir en inglés. Y quizás sobre temas vinculados, si le interesa tanto la naturaleza, va a ver el campo inglés, que también es fascinante, y a partir de ahí se va a inspirar, va a estudiar. Y en realidad, lo que hizo Hobson es algo parecido a lo de Cortázar, ¿no? Cortázar se fue a Francia, ustedes saben, pero siempre escribió en español. Cortázar siempre escribió en español. Cuando Hobson se va a Inglaterra, escribe en inglés, pero escribe en inglés sobre su vida anterior en La Pampa, en el litoral y en la Patagonia. Las obras que conocemos de Hobson ahora son la traducción del inglés. Por ejemplo, Un naturalista en el Río de la Plata, Tierra Purpúrea, de la cual habla mucho Borges, por ejemplo, que es sobre su contacto con la llanura de Uruguay y la vida gaucho en Uruguay, y otra obra notable que es Días de Ocio en Patagonia. Empiezo por eso, después se lo complemento. El paisaje patagónico que en Darwin lo llevó a esa experiencia de lo sublime, o a algo que nos hace evocar lo romántico de lo sublime, Hobson lo conocía, claro que lo conocía. Era un naturalista, tenía que conocer a Darwin, que era como el gran pope de los naturalistas de la época. Él observaba que le hace como una crítica a Darwin, que él se queda en el efecto de contemplación arrobada, que estimula su sensibilidad en esa clave de lo sublime romántico, pero que seguía siendo un observador. Seguía siendo un observador. No se había disuelto en el paisaje. A diferencia de lo que pasaba con el marino, ¿no? Primero ve el mar como algo externo, después... Y Hobson, que era explorador, hay que imaginarse, ¿no? La geografía argentina, ahí en ese momento del siglo XIX, ¿no? Había muy poca presencia humana, o directamente no había. Y él deja la zona del Río Negro. En Río Negro, él va a estar en Carmen de Patagones. Ahí que está entre la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, ¿no? Y ahí va a recoger un conocimiento oral ahí de la población respecto a lo que pasó en 1827 en Carmen de Patagones, que por lo interesante se lo comento también, lo podría eludir. Argentina, cuando ya era la República Argentina, con Rivadavia, 1826, antes era la unión del río, la provincia unida del Río de la Plata, exactamente, era antes. Argentina estuvo en guerra con Brasil, lo recordarán, ¿no? La guerra entre Argentina, República Argentina y el Imperio de Brasil, porque fue un Imperio Brasil hasta 1888, que hubo una revolución y ahí surgió un gobierno más moderno. Bueno, entonces los brasileños buscaron avanzar, había una cuestión de límites en el norte, una cuestión medio geopolítica, de ambiciones, de mayor presencia en el norte de Argentina y de Brasil, y la batalla fundamental en el norte fue Ituzaingó, la localidad, ¿no? Que la Gran Buenos Aires evoca eso, la batalla de 1827 de Ituzaingó, donde el ejército argentino era dirigido por Carlos María de Alvear, otro masón que llegó con San Martín en la flota, en el velero Canning en 1812, y Carlos María de Alvear ordenó un ataque frontal de caballería a una fortaleza militar brasileña, prácticamente inexpugnable, al coronel Brandsen, de origen alemán. Participó en Waterloo, si no recuerdo mal, Brandsen, uno de esos militares así que enfrentaban todos sin ningún momento de duda ni de temor. Y de hecho, Brandsen parece que asomó por un momento en cuestionarle la orden, porque sabía que esa orden era una orden de muerte segura, tratar de tomar esa fortaleza. El profesionalismo de Brandsen terminó por imponerse, bueno, aunque esto sea una locura, yo soy militar, tengo que cumplir las órdenes, lo cumplo igual. Fue un fracaso.
ese intento de toma de Ituzaingó. Pero además de eso, que se los comenté un poco porque a mí me fascina también todas esas cosas, disculpen, no era totalmente indispensable. ¿Y la marcha de Ituzaingó es por eso? Creo que sí, creo que sí. No me acuerdo tanto ese detalle, pero sí, creo que sí, es por sí, exactamente, sí. No lo tengo tan presente, pero es por eso, sí. Lo otro que yo les quería comentar en realidad es que cuando Hobson llega a Carmen de Patagones, ahí se entera que en esa guerra entre Argentina y Brasil, los brasileños habían decidido tratar de debilitar a Argentina, no solo por el norte, la batalla de Ituzaingó, sino atacando por el sur. Y para eso necesitaban una cabeza de playa, para de ahí organizar una fuerza y después un ataque envolvente sobre Buenos Aires. No con el propósito de tomar Buenos Aires, sino de amenazarla y entrar a negociaciones más beneficiosas, seguramente. Y intentaron el desembarco en Carmen de Patagones. Y en Día de Oso de la Patagonia, Hobson, a partir de narraciones orales de algo muy cercano, estamos hablando de pocos años después, los lugareños le dicen que cuando los brasileños desembarcan con un regimiento y el capitán está al frente. Y cuando el capitán llega a la costa, el único medio defensivo que tenían los lugareños, que no eran militares profesionales ni nada por el estilo, fue mandarles encima un rebaño de vacas, mandárselo encima, ¿no? Y arriado por unos lugareños que tenían que disparar para que las vacas se enervaran, se desesperaran y avanzaran hacia adelante, como una fuerza, una tromba de choque. Y en algo que parece que es una película, en ese proceso de alentar al rebaño para que se disparara, y los lugareños empiezan a disparar, sin buscarlo, o si el destino así lo dispusiera, una de esas balas le da justo en la frente al capitán. Y lo deja muerto ahí al instante. Al brasileño, al capitán brasileño que tenía que elegir el ataque, ¿no? El avance. Y entonces cuando lo ven los otros brasileños que murió el capitán, quedan totalmente confusos, sin mando, y vuelven a la nave y no desembarcan más. Y así se impidió la invasión brasileña de Argentina por Carmen de Patagones. Se tomaron después unas banderas que creo que están en una iglesia de Carmen de Patagones. ¿Vos sabés? ¿Estuviste ahí? No, escuché a Lázari, nos explicó Lázari todo ese tema, muy interesante. Sí. Bueno, sí, es muy interesante. Como están las banderas también de las invasiones inglesas, acá la Convento de Santo Domingo. Muy interesante. Bueno, igual no vamos a hablar de eso ahora. Están orgullosos los de Carmen Patagones por esa batalla. Con justa razón. Lo ayudó un poco la suerte, ¿no? Obvio. Pero por justa razón, ¿no? Porque si no hubiera dado ahí, hubiera pasado otra cosa. Pero bueno, después de pasar por Carmen de Patagones, totalmente solo, a caballo, Hobson se adentra en la Patagonia. Y hay un capítulo de la llanura de la Patagonia, en Días de Oso de la Patagonia. Yo ahí lo desarrollo todo en el texto que les había mandado, que es uno de los momentos que yo creo más profundos de la literatura argentina, más sorprendentes. Claro, en la facultad nunca te hablan de eso porque no lo leen, no lo conocen, no lo valorizan. A Hobson lo tienen como un personaje folclórico que ni siquiera lo conocen en el ámbito de estudios de las letras y demás. Es un momento en el cual se va internando Hobson en la Patagonia y hay momentos en que, ustedes saben que el viento es alguna característica, ¿no? El viento. Sí. Pero parece que el viento no es constante, que hay momentos como que hay bolsones de silencio porque el viento es como que recula o se silencia por momentos, ¿no? Y ahí Hobson va dando cuenta cómo él se va internando solo en la Patagonia y de a poco se va mimetizando con el silencio y con lo otro, salvaje, donde no hay presencia humana de la Patagonia. Y llega un momento en el cual siente como una suerte de experiencia que lo domina, lo invade, de olvido de su yo humano. Es como que su yo humano, desbordado por esa inmensidad que transmite algo ilimitado y sublime, su yo humano es como que se disuelve. Y en ese momento, que es un instante, ¿no? Que su yo humano se disuelve, siente que regresa a un humano diferente, más primitivo o a un animal. Es decir, a alguien que por su sensibilidad está mucho más conectado con el lenguaje y la presencia de ese entorno natural que nosotros, seres humanos urbanos, hemos perdido absolutamente. Y que incluso es difícil comunicar qué es eso, pasar de una sobreestimulación sensorial.
Yo para llegar acá, como le habrá pasado a ustedes, yo vine por la avenida Santa Fe, por momentos pensaba, qué locura que es todo esto, esta selva de sonidos, de movimientos continua, ¿no? Imagínense si uno pasa de eso, la sobreestimulación de la jungla sensorial urbana, a la Patagonia, que te transmite ese paisaje inmenso, pero durante días. Entonces de a poco te vas consustanciando con eso. Y más si se trata de una persona hipersensible, como era Hobson, que era un científico y un artista a la vez, y llega un punto en el cual se mimetiza tanto con ese paisaje que se funde con él, deja de ser un showman, deja de ser observador, el observador que siempre fue el observador intelectual calificado. Me maravillo con el paisaje patagónico, pero yo sigo siendo un yo, que domina la situación, un observador. Hobson transmite la experiencia distinta. Hay un momento en el cual él, como yo observador, se disuelve, desaparece. Es el propio paisaje observado. Y ese paisaje es ilimitado. Y por lo tanto eso es una experiencia sublime. Ahí está la conexión con Hobson que yo le quería transmitir, que también es un ejemplo de cómo el romanticismo, porque el lenguaje de Hobson era su sensibilidad romántica respecto a la naturaleza. Hay un ejemplo de cómo el romanticismo, como movimiento cultural que tanto valoriza la reconexión del ser humano con la naturaleza, llega a Argentina. Y llega a Argentina antes por Esteban Echeverría, como ustedes recuerdan. Más allá del cuento del matadero que refleja la intensidad pasional que el romántico le da a los personajes, a las situaciones humanas, La Cautiva, el poema La Cautiva, ustedes se acuerdan. Esa situación bien real de las muchas mujeres que fueron capturadas y no volvieron por los malones. Y ahí era una inmersión también en lo salvaje y lo otro del paisaje pampeano. Ahí ya está la impronta romántica desde Europa. Además, Esteban Echeverría vivió en París y ahí se impregnó todo el romanticismo, lo trajo acá. Hobson lo continúa y Sarmiento. Por eso es que en el texto que yo les había enviado está la conexión Hobson-Sarmiento. A Sarmiento hay que desideologizarlo un poquito, una humilde propuesta, ¿no? Porque nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Al hacer lecturas políticas un poco excluyentes o prejuiciosas. Más allá de que hay que entender también que Sarmiento era un hijo de su tiempo, eso no hay que olvidarlo. Su predisposición a la violencia no era algo atípico o extraño en todas las facciones enfrentadas en la guerra civil. Claro, a los ojos actuales hay muchas cosas que son totalmente criticables. En su relación con la indígena, de un racismo, por supuesto, pero estamos en el siglo XIX. Estamos en un momento en el cual hay una violencia desatada que es una imposición insoslayable, actuar en alguno de esas fuerzas enfrentadas. Sarmiento eligió una de las fuerzas, ustedes saben, la causa unitaria de una reunificación nacional y un proyecto educativo de crecimiento del país, y había ciertas fuerzas opositoras, y Sarmiento es cierto, fue sanguinario, fue inflexible en eso, todo eso es cierto, pero también es cierto que la obra que escribió el Facundo en 1845, que es una sumatoria de varios artículos que fue publicando en el diario El Progreso en Valparaíso, en Chile, cuando estaba en el exilio durante el periodo rosista, es una obra extraordinaria. Negado de eso, es una actitud un poco miserable, carente de nobleza. Aun cuando se piense distinto, es una obra extraordinaria, el Facundo. El Facundo tiene un costado ilustrado, que no voy a considerar ahora, y tiene un costado también romántico, aún en contra de la propia intención quizá de Sarmiento. El capítulo tercero sobre los caracteres argentinos, que yo creo que hoy lo menciono, es una invitación para que lo relean. Es un momento maravilloso donde un escritor argentino expresa lo que es la potencia del paisaje natural y cómo este condiciona algunos caracteres argentinos. El gaucho, la impronta poderosa, sublime, ilimitada del eléctrico paisaje pampeano, eléctrico porque la tormenta eléctrica siempre lo acompaña, es ciertos temperamentos o caracteres argentinos, el rastreador, el vaquiano, el gaucho malo. El rastreador, estos son personajes extinguidos, ¿no? Pero existieron, ¿no? Yo creo que también es un tema interesante para contrastarlo con los estudios cognitivos de las neurociencias actuales. Cómo estos individuos tenían una capacidad de percepción y de codificación de signos sensoriales que resulta asombrosa. ¿A qué me refiero? El rastreador, un carácter argentino.
producto de su relación con la Pampa. Rastreador era alguien que, una huella hace 2 semanas, que para cualquiera de nosotros era imperceptible, para el rastreador era una evidencia muy perceptible, que permitía determinar, hace 2 semanas por acá pasó o un ejército, o un regimiento, o 10 jinetes, o uno solo. Y esta huella da lugar a otra, que nos permite un camino para recrear por dónde fue ese contingente. Calíbar es un rastreador que menciona ahí en el Facundo Sarmiento. Era famoso, era contratado, por ejemplo, para determinar dónde estaban los ladrones de un ganado o de una silla de sentar para cabalgar, y Calíbar podía rastrear cientos de kilómetros desde el lugar del robo hasta donde estaban refugiados los ladrones. Es algo prodigioso, su capacidad de decodificar signos. Se lo podría relacionar con otras cosas, pero lo voy a dejar acá. El Baquiano. San Martín, sin la ayuda de Condarco, que era un mayor con capacidad de Baquiano extraordinario, habría tenido grandes problemas para atravesar la cordillera de los Andes. ¿Quién era el Baquiano? Todos los generales de los ejércitos federales y unitarios, todos necesitaban un rastreador en un Baquiano. ¿Quién era el Baquiano? El rastreador te codifica signos. Acá cayó un rayo, acá pasó una tropilla. Acá está el comienzo de algo que te lleva 1 kilómetro más adelante a una fuente de agua o a un río. Ahí donde otra persona no ve nada o ve todo caos. Bueno, el Baquiano era alguien que tenía mapas mentales de cientos de kilómetros. Y era capaz en ese mapa mental de decirte, para el norte, a tal distancia, hay un lago, hay una fuente de agua, hay un tumulto de rocas diminuto. El camino hacia tal lugar es este. Todo a partir de un mapa mental. ¿Cómo el cerebro podía orientarse con esa eficacia sin información externa? A eso me refiero, con que es un desafío para actuales neurociencias, explicar ese funcionamiento de esos personajes. Caracteres argentinos, producto del contacto con la Pampa. La Pampa que produce también, lo dice en ese capítulo famoso Sarmiento, la forma como lo describe Sarmiento. Por eso es que siempre se dijo, Sarmiento criticaba a Facundo Quiroga, ¿no? Porque era un personaje que representaba todo lo contrario de Sarmiento, ¿se acuerdan? Pero Sarmiento también era como que en el fondo lo admiraba a Facundo. Había algo donde él encontraba una grandeza oculta, que le incomodaba reconocerlo, pero que indirectamente lo daba a entender. Facundo era todo el salvajismo federal, la búsqueda violenta del poder, pero tenía una grandeza de líder, por ejemplo, que un poco Sarmiento le admiraba. Y el gaucho siempre decía, Sarmiento estaba contra los gauchos, en contra de los indios y demás. La forma como describe el mundo de los gauchos es totalmente admirativa en ese momento de Facundo. Y Sarmiento describe el contacto ilimitado del paisaje pampeano, su contacto en el ser humano con una experiencia religiosa sublime, romántica. Por eso la conexión con lo sublime y Hobson, Sarmiento, el romanticismo argentino. Ahora, la experiencia sublime, que en Kant estaba formulada, los románticos lo hacen propio. Y otro ejemplo, último, de la experiencia de lo sublime, es ya un ejemplo de la continuación del romanticismo, ya más allá de mediados del siglo XIX, que es Turner, la pintura de Turner. Si ustedes la deben conocer, y ustedes saben que está en Londres, en la Tate Gallery, que hay 2 Tate Gallery, ustedes saben, en Londres, ¿no? Del siglo XIX, Turner, y la Tate Gallery Modern, que, bueno, no voy a hacer comentarios. Ahora, cuando uno presencia la obra de Turner ahí, bueno, ahí ve todo lo que es la potencia del paisaje, que transmite ¿Vieron que el estilo de Turner es como la difuminación? Sí. Algo que transmite una impresión como de desmaterialización. Esa desmaterialización de Turner es otra vía de llegada a la pintura abstracta de las vanguardias. Turner, ¿vieron que está la anécdota que Turner en un viaje en barco, atravesando el Mar del Norte de Francia y después camino al Canal de la Mancha, surgió una gran tormenta, ¿no? Parece que esto fue real, quizás tiene algunos detalles,
Y Turner pidió a la tripulación que lo encadenaran a la proa para contemplar desde dentro la tormenta. Y después pintó esa pintura que tiene un nombre muy largo, que es la tormenta en el mar, donde él representa la tormenta y el barco, prácticamente el barco no se lo reconoce. El barco es como difuminado, como fundido con esa presencia mayor de la tormenta, ¿no? Esa pintura está en la Tate Gallery, ¿no? Y la vimos en su momento, ¿no? Entonces, el romanticismo, ven toda la potencia cultural que tiene, pero ahora vamos a concentrarnos en cómo el romanticismo, en su influencia más o menos subterránea, abre el puente finalmente a las vanguardias. Acá la menciona Van Gogh, y antes de que nos despidamos le digo, y por acá hay una senda de entrada a Marx, que antes de ir al siglo XX tenemos que recorrerlo, por lo menos en sus ideas, desideologizado. Así como podés ser cristiano o no, pero no es posible que uno entienda qué fue el cristianismo. Es decir, aunque vos te declares ateo, eso no te excusa la ignorancia de no saber por qué el cristianismo fue tan poderoso en su impacto cultural. Con el marxismo es lo mismo. Aunque uno no sea marxista, eso no excusa no entender qué es el marxismo. Y a muchos marxistas habría que decirle que el ser marxista no nos excusa de no entender las otras opciones políticas también. Entonces, no vamos a hacer eso, vamos a ver algunas de las cuestiones fundamentales de Marx y después de Nietzsche. Y ahí sí después entramos al siglo XX. Y ahí están las vanguardias artísticas esperándonos. Sí. No, una pregunta. Sí. Los distintos momentos del arte, de la cultura, ¿no forman también una especie de límites? Bueno, cada etapa de la evolución artística y cultural, Sí. ¿no tienen también límites y estructuras? Bueno, por supuesto. Sí. Por supuesto. Cada cultura es como un paradigma, que se ve por el arte, por la filosofía, por la religión. Hay un paradigma cultural que define una época histórica. Y ese paradigma en cierto momento se quiebra gradualmente y da lugar a otro paradigma. Claro. Hay un historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, que justamente usa la noción de paradigma, cambio de paradigma, para entender la historia de la ciencia. Es decir, cada época medular de la ciencia, cada etapa, es un paradigma, pero a mí me gusta más decir que es una forma mental, es una estructura mental. Nuestra mente es capaz de elaborar distintas estructuras mentales. En nuestra época, siglo XXI, estamos en cierta estructura mental, que ahora no la vamos a describir. En cierto momento esa estructura mental va a dar lugar a otra. ¿Cuál sería? Es especulación. Pero con toda seguridad, esta estructura mental no es permanente. Va a dar lugar a otra. Y la historia es un ejemplo de los necesarios cambios y transformaciones de paradigmas o estructuras mentales. Yo tengo otra pregunta. Si Beethoven no hubiese escrito la novena sinfonía, Sí. y ahora un compositor desconocido Sí. hace la obra de la novena sinfonía, ¿tendría éxito? Eso tiene que ver con la sociología de la recepción, el último giro que le diste. Obviamente que no. Es decir, tomemos el ejemplo de Neruda. Cuando éramos chicos, todos se acuerdan que Neruda era un fenómeno masivo, colectivo. Ahora, si alguien apareciera buscando atención, el éxito se lo entiende como la capacidad de una persona de suscitar atención, de magnetizar atención. Si alguien buscara atención con una poesía como la de Neruda, o yo diría como cualquier tipo de poesía, hoy, la indiferencia sería total y completa, porque el significado de las obras de arte no solo depende de lo que propone el artista, depende de cómo es construida desde la recepción de una época determinada. La época reclama ciertas formas artísticas que luego no las reclama. Ahora yo les mandé eso del cine, que algunos parece que lo leyeron y parece que les generó algo. Hoy la estructura cultural reclama el cine, casi no. Lo que reclama es el entretenimiento industrializado por las series. Pero yo creo que es generacional la evolución. Una generación no se parece a la otra. Es algo más profundo que los cambios generacionales, yo entiendo respetuosamente, ¿no?
es un nivel de profundidad en el cambio que va más allá de que una generación cambia en algunas costumbres, comportamientos, es algo más profundo. Tiene que ver con una estructura mental que atraviesa a las generaciones incluso que cambian. Es una estructura mental que solo la puedes entender cuando entendés cómo se construye desde el pensamiento, desde el impacto de la ciencia, desde el impacto de la búsqueda de salvación por alguna creencia fuerte. Va más allá de describir que ahora antes a los niños les gustaba jugar ciertos juegos y ahora no. Como esas descripciones que se hacen de las generaciones por los cambios de la costumbre de los niños. Es algo más profundo. Y los adultos también, sí, las estructuras mentales que cambian, la podés entender por los cambios en esos niveles, no simplemente por algunos cambios superficiales de costumbres, o esos cambios superficiales de costumbres son la consecuencia de fuerzas culturales que van cambiando, ¿no? Y el neoclasicismo entonces no hubiera tenido razón de ser. Claro. Lo que es neo. No, tuvo razón de ser en su momento, porque era un momento donde la Revolución Francesa introdujo un gran cambio y transformación, necesitaba restablecer el equilibrio y el orden. El arte neoclásico ordenado y equilibrado ayudaba a ese intento de restablecer un nuevo orden en el cual fracasó. La Revolución Francesa fracasó, porque en lugar de darle una república, que era supuestamente su objetivo, dio lugar al imperio napoleónico. Es decir, pero bueno... No, lo digo porque lo que vos decís de Neruda, que hoy esa poesía fracasaría. Absolutamente, absolutamente. E incluso la calidad de lectura de Borges hoy, que no he olvidado lo de Borges, lo estoy pensando, lo que pasa es que estoy escribiendo un libro ahora nuevo, ¿no? Y me absorbe también mucha energía, pero no lo dejo de lado, ¿eh? Lo que hablamos de Borges y demás, ya lo vamos a concretar, ¿eh? La calidad de lectura de Borges hoy está totalmente comprometida, porque no hay un público receptor. Eso en algún momento, porque me quedó en la cabeza lo de la nueva estructura mental en el siglo XXI. Bueno, donde al fin de cuentas, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de vuelta del ser humano y su manejo de la tecnología. Que puede ser energía nuclear, que puede ser inteligencia artificial, que puede ser la computación cuántica que se viene, pero la cuestión siempre remite a la responsabilidad y el modo de uso de las tecnologías de vanguardia por parte del ser humano. No nos engañemos, no le echemos toda la culpa a la inteligencia artificial como si fuera un suerte de Dios con autonomía propia. No, es el ser humano el que está siempre en el centro de esto. Punto. ¿Perdón? Exactamente. Es algo donde... La comprensión de esto requiere un mínimo conceptual. ¿A qué me refiero? Vos para entender cómo funciona la materia, desde la física cuántica, de la física clásica, los procesos de reacciones químicas a nivel de las bacterias, en el mundo de los microorganismos, requiere un máximo de comprensión conceptual. Ahí tenés que concentrarte y analizar en serio. Esto, la comprensión del problema de la inteligencia artificial, si sacás el tema de entender cómo funciona, que es otra cosa, cómo funciona la inteligencia artificial, la cuestión de su impacto cultural es un mínimo conceptual. Para mí no es algo muy complejo, es en el fondo muy sencillo. El tema de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, es como el ser humano usa. La cuestión del conector por Van Gogh hacia las vanguardias. Van Gogh es el antecedente del expresionismo como vanguardia, es un protoexpresionista. Van Gogh, ustedes saben que fue ayudado por su hermano Theo. Van Gogh no escribió nada a nivel de un ensayo estético sobre qué es el arte para él. Él intercambiaba cartas con Theo. Y algunos pasajes de esas cartas permiten articular una informal estética por parte de Van Gogh. En el artículo que le di, ya que no voy a poder desarrollarlo, si lo leen, ahí ya tienen una primera visión de por dónde va esto. Van Gogh va a ser muy crítico del impresionismo. El impresionismo es una escuela de arte con Renoir, Degas, Monet, Pissarro, donde el arte se entiende como una forma de hacer pintura, donde el pintor pinta no directamente un modelo externo, como en el neoclasicismo, sino que ve el mundo externo, pero lo que pinta es la impresión que le provoca un paisaje o una reunión humana. Los colores sensuales de Renoir, por ejemplo, son un testimonio de que el pintor impresionista ya no está pintando en términos de un rigor imitativo del mundo que ve, como en el neoclasicismo, sino que pinta el tamiz subjetivo, cómo eso que ve
se transforma por el tamiz de su ojo, de su sensibilidad, de su subjetividad, por el modo como percibe aquello que pinta, la impresión que le provoca. Por eso que eso lo transmite con un lazo más difuminado, con colores más intensos, la pintura impresionista. Pero Van Gogh va a criticar a los impresionistas como superficiales, porque dice que ellos se contentan en pintar esas impresiones superficiales que le provocan las cosas, pero los impresionistas no van hacia el interior de las cosas. Son superficiales porque se quedan al efecto superficial de algo y no van dentro de la cosa, no buscan el núcleo espiritual, por ejemplo, de un girasol. Una de las series de pintura de Van Gogh más famosas son los girasoles. Y no hay que darle mucho la vuelta para que ustedes, que habrán visto seguramente algunas de estas pinturas, se den cuenta que el girasol que pinta Van Gogh no es el girasol de la imagen fotográfica que puede tener nuestro ojo, o algún tipo de alteración de cómo yo quiero pintar el girasol, sino que Van Gogh busca pintar el núcleo espiritual del girasol, la vida que el girasol oculta en su interioridad, en lo invisible del girasol. Por ahí empieza el expresionismo de Van Gogh. ¿Se acuerdan que el expresionismo es sacar algo que está dentro afuera? Ahora es sacar. El romántico quería sacar lo que está dentro del sujeto hacia afuera. Van Gogh quiere sacar lo que está dentro de las cosas hacia afuera, sea un paisaje, un trigal o la noche estrellada. Entonces, en esa dinámica protoexpresionista de Van Gogh, hay una crítica al impresionismo y hay un camino artístico que reclama su profundización. Esa profundización va a ser las vanguardias artísticas del siglo XX, por un lado. Otro camino paralelo, segunda mitad del siglo XIX, es el momento en el cual Marx llega a la madurez intelectual de su pensamiento. Y Marx entendía, el marxismo es un humanismo, digamos, en su, creo, visión de conjunto. Y ese humanismo reclama la realización del ser humano. Y ve como amenaza a esa realización las fuerzas productivas que desatan el capitalismo, que impactan en la alienación del trabajador, el trabajo alienado. Hay que comprender eso, la teoría de eso, y eso nos va a instalar en una visión humanista filosófica para entender qué es el marxismo, y eso permite que si hay un desacuerdo, mejor se fundamente, y se fundamente sobre una comprensión real de lo que quiere decir el marxismo, por un lado. Y por el otro lado, el otro camino paralelo, contemporáneo, del marxismo, que es la contracara, en muchos casos, es Nietzsche. Nietzsche es el filósofo artista, Nietzsche es el filósofo que quiere detonar todas las estructuras, Nietzsche es el inconformista que no rechaza prácticamente todo lo que la modernidad le provee, le entrega. Nietzsche es aquel que busca recuperar a los griegos, recuperar el poder de la música perdida, bajo la influencia de Schopenhauer, bajo la recuperación de la música en el teatro antiguo griego. Nietzsche es el que reclama un nuevo camino de transformación del ser humano, que él va a llamar el superhombre. Nietzsche es el que dice que llegó un momento en el cual a Dios hay que matarlo, pero Dios no es lo divino, no es algo sobrenatural que nos supera. Dios es el Dios histórico judío-cristiano que reclama obediencia. Para que el ser humano se recupere un camino de libertad, tiene que tener el coraje de matar a ese Dios, esa muerte de Dios, y recuperar un camino de libertad y otra percepción del tiempo. Ahí vamos a hablar de lo que famosamente para Nietzsche es el camino del eterno retorno, el tiempo comprendido como un círculo, donde todo se repite, y no el tiempo lineal, donde algo ocurre y no se revierte, no se repite, no vuelve a ser. Y Nietzsche finalmente también es el hombre, la persona que un poco paga un alto precio por su libertad creativa, por su camino profundo, es el ser humano que detona psíquicamente. En enero de 1889, cuando Nietzsche cae en la psicosis, y así vive hasta el año 1900. Y eso también tiene un significado retroactivo respecto a la obra que en soledad él desarrolló. Entonces tenemos, próximo encuentro, Van Gogh
Cómo Van Gogh realmente nos abre el camino hacia las vanguardias artísticas y una primera visión de conjunto de las vanguardias. Primer tema. Segundo tema, el legado, la visión alternativa moderna que propone el marxismo, pero sin entrar en tecnicismos económicos. Por ejemplo, El Capital es una obra árida en conceptualizaciones estadísticas, técnicas. No voy a ingresar en eso, sino en la filosofía marxista. Y luego el camino que abre Nietzsche. Algo no vamos a poder desarrollar completamente en el próximo encuentro. Quizás lo de Nietzsche lo vamos a dejar para continuar el otro encuentro. Y después de llegar a lo que yo quisiera compartir de Nietzsche, ahí sí, definitivamente saltamos hacia el siglo XX. Y en el siglo XX ahí le voy a explicar algunos caminos que me parece que son muy importantes, no dejar de lado y seguir. Y en la segunda mitad del siglo XX, ahí está el origen de eso que estábamos hablando acá, de la estructura mental que está cambiando, creo que ya de forma innegable, bajo un efecto cultural global de la tecnología de vanguardia. Bueno, lo dejamos acá.